amigos de Marcador Final? Los saluda su amigo Juanma acá con una nueva entrega. Los teníamos un poquito abandonados, pero ya estamos de regreso. Espero que la cuarentena les siga yendo de maravilla. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de atletas que por diferentes circunstancias se retiraron pronto de su disciplina, ya sea que pues así lo hayan decidido por una cuestión personal, que hayan sufrido alguna lesión o incluso muerto. Ahorita me va a acompañar Rafa para que vayamos discutiendo un poco sobre quiénes son estos atletas y si ustedes creen que dejamos alguno fuera que haya sido importante también, pues nos lo mencionan en los comentarios. Rafa, ¿cómo estamos? Hola Juana, ¿cómo estás? Un gusto, otro video aquí en pues lo que estamos empezando a hacer unos podcasts, ¿no? Así es, mi buen. Pues ahora vamos a hablar un poquito de este tema que se nos ocurrió en la semana. Bueno, pues vamos, ¿qué te parece si empezamos con algunos tenistas que se fueron pronto del deporte? Sí, Empecemos con Mónica Seles, porque ella no fue tanto decisión personal, sino pues, una circunstancia trágica que sucedió en Hamburgo en 1993. De hecho, en esta semana, a finales del mes pasado, se cumplió un aniversario de que la apuñalaran. Y bueno, para mí es impresionante el hecho de que antes de cumplir 20 años ya hubiera ganado 8 Grand Slams y quién sabe cuántos más hubiera conseguido si no hubiera pasado esto. Eh, Después del apuñalamiento sufrió mucho con problemas de sobrepeso, temas psicológicos y demás. Ya solo pudo ganar un Australian Open después y obviamente no fue la misma persona. es una historia interesante la de Mónica Seles, porque bueno, nació en Yugoslavia, lo que era Yugoslavia. A los 17 años ya estaba siendo la número uno del mundo, o sea, sobre Steffi Graf, que bueno, todos lo conocemos como una de las mejores de toda la historia. Y cuando hablamos de tenistas, bueno, al menos en la ronda, en el ámbito femenil, casi nunca se menciona a esta mujer, que sí, lo comentas, antes de cumplir los 20 años ya tenía muchísimos títulos, que si no es por este accidente que ocurrió durante un partido, que pues desafortunadamente dicen que fue un aficionado a Steffi Graf quien la apuñaló, Sí. que porque quería que esta regresara a lo más alto, que seguramente terminaría con más de 15 Grand Slam, no lo dudo. Terminó pues con lo que con una carrera que pudo haber sido muchísimo más interesante de lo que se habla ahorita. Sí, al final de cuentas termina con 9 y como bien menciona, se mete un aficionado en un partido que Mónica Seles ya tenía prácticamente ganado en Hamburgo. Me parece que eran los cuartos de final, se mete, la apuñala y pues ella nunca volvió a ser la misma. Por suerte no perdió la vida ni pasó a mayores, pero sí tuvo muchísimos problemas. Y también, como decías, Steffi Graf hasta esa época, antes de que llegara a Seles, era la máxima exponente del tenis femenil, no había quien le hiciera competencia. De repente sale Mónica Seles casi de la nada, gana un Roland Garros a los 16 años. Justamente en Y contra de Steffi Graf, ¿no? A los exacto, 16. y de ahí, pues prácticamente fue la número uno muchísimo tiempo, estuvo 178 semanas como número uno del mundo. Y hay un dato aún más impresionante que el de Grand Slams, yo creo, que es que en 34 torneos que participó, en 33 llegó a la final. Eso es, yo No, creo que bueno, nunca lo ganó volveremos a ver. 33 de 34 torneos, Así ¿no? es. Y 6 de esos fueron pues Grand Slam, que pues hablamos de algo que pocos tenistas pueden conseguir. También, bueno, que a pesar de que fue este accidente del que hablamos, regresó 2 años después, ya después de tanta rehabilitación que tuvo que hacer, y pues ganó otro Grand Slam, que estuvo en otras dos finales que perdió justamente contra Steffi Graf, ganó, bueno, quedó en el tercer lugar en Sydney 2000, entonces es una carrera que a pesar de que hablamos de que se retiró muy pronto, porque pues pudo haber sido una carrera mucho más impresionante, es alguien de la que tenemos que hablar cuando hablamos de los mejores tenistas de toda la historia, definitivamente. Sí, cabe mencionar, para los que no saben, que tras el apuñalamiento ella sí regresó al tenis. Lo que pasa es que nunca volvió a ser la misma a pesar de que ganó Australian Open en el 96 y pues muchos nos cuestionamos qué hubiera sido con la gran carrera que ya había desarrollado antes de los 20 años. Una de las primeras jugadoras, junto a Andrea Agassi, yo diría, que atacaban el servicio del rival, que curiosamente jugaba a dos manos, tanto derecha como revés, y eso le daba mucho control, se subía a la red, en fin, de mucha mentalidad y muy agresiva Mónica Seles.
Que bueno, esto de qué habría pasado, pues definitivamente va a ser el tema del que vamos a hablar aquí de todos los deportistas, Claro. ¿no? Sí, Creo que lo mismo sucede con Borg, ¿no? En el tenis masculino, él pues no fue que le haya pasado nada de lesiones o que haya sido un accidente ni nada. Fue simplemente una decisión personal. Yo leía un artículo hace algunos días en donde mencionaban que Borg siempre fue un adolescente. Dentro de la cancha lo veíamos como este Iceman que no expresaba nada, que estaba centradísimo en el tenis, pero fuera de ella, el tipo tenía demasiado dinero, era un poco arrogante y dijo, ¿sabes qué? Yo ya a los 26 me retiro, quiero dedicarme pues, a vivir la vida, a disfrutarla. sí, bueno, hablando de Borg, es uno de los tenistas que consiguió bueno, casi todo, ¿no? Porque no ganó ni Australia ni en Estados Unidos, pero hablamos de un jugador que ganó 5 Wimbledons, algo que no se conseguía, y seguidos además, que sí, no lo conseguía desde Laurie Doherty de 1902 a 1906. Entonces, pues tantos años después, por fin llega un tenista que a dominar tanto en Wimbledon como en Roland Garros, que pues ahorita no podemos hablar de uno que pueda hacer eso porque cada quien tiene su propia cancha. Es un jugador completísimo, bueno, no un jugador, un tenista completísimo. Sí, que empezó jugando en Suecia básicamente con su raquetita y su pelota y le pegaba contra el garage. Y así horas y horas y horas y de repente se dio cuenta que era muy bueno y tuvo una grandísima rivalidad durante los 80 con John McEnroe, que incluso le pidió que regresara al tenis, pero pues Borg ya estaba decidido, se compró una casa en Monte Carlo, ahí vivía, de repente llegó a jugar algunos torneos en los 90. De hecho hay un artículo en la revista Jot Down, que a ver si podemos poner el link en la descripción del video, en donde se habla de estos regresos que tuvo Borg con muy poco brillo, en donde ya no era el mismo, estaba muy concentrado en llevar esta vida en Monte Carlo de fama y de dinero, perdió muchísimo de todo el dinero que acumuló durante su carrera, y al final de cuentas sí, como bien dices, gana mucho en Wimbledon, gana en Roland Garros, pero el profesionalismo que desplegaba una vez que empezaba a jugar no era el mismo fuera de la cancha. Se habla de que fue a Australia, se dio cuenta que estaba lejísimos y dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero volver a jugar este torneo. Y ya, y tampoco le quedó la espina clavada de todas las finales que perdió en el US Open, no tenía este ánimo de revancha, simplemente se alejó de las canchas a los 26 años y listo. Y que, bueno, hablas de la rivalidad con McEnroe, que incluso se hizo una película donde hablan de todo esto, que pues sí, o sea, finalmente perdió una final de Wimbledon en contra del estadounidense, pero para entonces ya tenía un récord de 41 partidos sin perder, donde había ganado 5 títulos. Entonces, si hablamos de un jugador que ya a su edad, a los 18 años, ya había ganado un Roland Garros, justamente un Grand Slam, ¿qué habría sido si se hubiera quedado, como ahorita estamos hablando de Federer, de Rafael Nadal, a los 33, 36 años, donde pues simplemente seguramente estaríamos hablando de 20, 25 Grand Slam, ¿no? Sí, un tipo con los mejores porcentajes de victorias en la historia. De hecho, solo perdió 2 partidos en Roland Garros toda su carrera. Y de acuerdo al Salón de la Fama del Tenis, terminó con un récord de 141 ganados y 16 perdidos, si no me equivoco. Entonces, sí podía jugar bien en cualquier superficie, obviamente mucho mejor en arcilla y en pasto. Y pues al final de cuentas fue que ya no le llamaba la competencia, le llamó más el dinero y la buena vida. Bueno, ¿qué te parece si ahora platicamos un poquito de otros deportistas como jugadores de americano, que ha habido bastante? Seguramente la gente, si nos deja los comentarios, podemos hablar de muchos que no vamos a tocar aquí, pero empecemos por Bo Jackson. Él sí, la causa de su retiro pues fue la lesión de cadera que sufre en el 91. Era uno de estos atletas que podía desempeñarse en 2 disciplinas, fue también un muy buen beisbolista y un tipo que además de ser muy grande era muy veloz. Creo que eso es algo que le afectó en su carrera, no enfocarse en un solo deporte. Seguramente si se habría quedado en el béisbol, habría dominado el béisbol. Si se hubiera quedado también en el americano, hubiera dominado más el americano. Pero el hecho de haberse dividido en 2 a lo mejor afectó un poco su carrera, que de todos modos pues hablamos de un jugador que está haciendo los 2 deportes al mismo tiempo, y en los 2 pues son cosas que uno no entiende, o bueno, que uno no se explica cómo es jugadores que pueden ser así atletas así de destacados.
Así es, y de hecho él tenía muchísimo interés en jugar béisbol. Lo seleccionan los Bucaneros en el 86 con la primera selección global. Bueno, Y él ya le había... antes de eso, los Yankees, ¿no? O sea, los Yankees Claro, a los los Yankees lo 19 años. seleccionaron, sí, desde la preparatoria para que jugara béisbol y él dijo, no, ¿sabes qué? Voy a seguir en mi carrera universitaria. En Auburn dominó en el americano y en el béisbol también, pero hay un tema con él porque tuvo una visita antes del draft con el dueño de los Bucaneros de Tampa Bay, se subió ahí a un jet y tuvo un viaje, entonces la NCAA lo consideró ya un profesional del fútbol americano y las reglas indicaban que no podía ser profesional en un deporte y amateur en el otro. No puede, a final de cuentas, jugar su última temporada de béisbol en la universidad. Y fue tanto su enojo que le dijo al dueño de Tampa Bay en ese entonces, que era Hugh Culverhouse, ¿sabes qué? No me selecciones porque no voy a jugar para ti. Y el dueño, al final de cuentas, sí lo selecciona con la primera selección global. Y Bo Jackson no jugó para Tampa Bay, se negó. Al año siguiente lo seleccionan los Raiders. Y Al Davis, pues, en modo Al Davis, le dice, tú juega béisbol y cuando acabes las temporadas de béisbol te unes al equipo. Por eso es que nunca jugaba una temporada de NFL completa, porque llegaba ya a finales de septiembre, en octubre, a jugar para los Raiders. Sí, bueno, rechazó un contrato de 7.1 millones ahí con los Bucaneros. Uh-huh. Y terminó firmando, al momento que estaba jugando béisbol, era menos de 1 millón. Entonces, hablamos de un deportista que no le interesaba mucho el dinero, lo que le interesaba era jugar realmente. Y de cualquier forma, el contrato que firma con los Raiders era el mejor pagado en ese entonces, fuera de los quarterbacks. Él termina con más de 5 yardas en promedio por acarreo, su corta carrera en la NFL, que fue de 4 años, y se convirtió en el primer atleta en ir a un juego de estrellas en la NFL, al Pro Bowl, y al juego de estrellas en la MLB. También fue llamado del primer equipo de All Pro en el 90, entonces pues es un atleta que, como comentaba, dominó en los dos deportes, más, yo creo que un poco más en el béisbol, que realmente fue su deporte a escoger porque fue donde duró más tiempo, y que, bueno, que terminó en una carrera en el 89, donde fue el 10º mejor seleccionado para el MVP. Entonces también es algo que debemos de mencionar. ¿Por qué no hablamos de otros jugadores de NFL que se retiraron muy pronto? Porque a lo mejor hay unos que no destacaron, pero en el caso de Bo Jackson y de los otros que vamos a mencionar, son atletas que si se hubieran quedado en este deporte, habrían, pues yo creo que, hablando de que Bo Jackson, que era corredor, a lo mejor hubiera terminado con uno de los mejores récords en cuanto a yardas terrestres, ¿no? Pues sí, es algo que nunca sabremos cómo sucede con todos estos atletas. Y quién sabe, en el béisbol también eran muy buenos sus típicos lanzamientos desde los jardines hasta el plato a la tercera base. Era un jugador muy completo en ambas disciplinas y un tipo que, pues a mi parecer, estaba muy centrado en lo que quería, que eran las dos cosas a la vez. Y pues bueno, jugó una carrera relativamente longeva en las grandes ligas, 8 años. Es cierto, se pierde toda la temporada del 92 por la lesión de la cadera. Regresa en el 93 y es nombrado el mejor regreso del año en la Liga Americana. Un tipo muy, muy rentable en el béisbol y en el fútbol americano. Y sí, no sabemos qué hubiera sido. Como tampoco sabemos qué hubiera sido de Barry Sanders, que jugó 10 temporadas en la NFL y 10 temporadas le alcanzaron para rebasar las 15,000 yardas terrestres. A mí me sigue sacando de onda un poquito el tema de Barry Sanders. No entiendo muy bien el retiro. Pues sí, Barry Sanders, que pues el mejor atleta o de los mejores que ha tenido los Leones de Detroit junto con Megatron, pero que se retira a los 30 años, que a lo mejor siendo corredor es una de las posiciones donde más contacto hay, donde más peligro de lesión tiene, pero era un jugador que se mantuvo sano durante prácticamente toda su carrera. Seguramente algún golpe por ahí que le pudo haber dolido un poco más de lo normal. Fue 6 veces All Pro, todas las temporadas terminó siendo Pro Bowler. Es un jugador que, como lo mencionabas, terminó siendo en su momento el tercer corredor con más yardas hasta que lo rebasó ahora Frank Gore. Pero pues 30 años, ahorita estamos viendo, sí, quarterbacks, pero que son menos golpeados que con 42 años jugando. Pero Barry Sanders, hasta eso, tenía un estilo de juego donde no lo golpeaban mucho, esquivaba mucho las tacleadas. Entonces, creo que, bueno, yo leí apenas que escribió un libro
donde mencionaba que no le interesaba formar parte de un equipo que no ganaba, que fue el caso de Detroit, donde terminó con un récord de un partido ganado en los playoffs y 5 perdidos. Y lo que mencionas es muy importante, participó en todos los juegos, o sea, los 16 juegos de la temporada, en 7 ocasiones, 7 de sus 10 temporadas. Eso obviamente lo ayudó mucho a conseguir todas las yardas que acumuló. Un tipo muy sobrio, sabemos eso de que llegaba a la zona de anotación, inmediatamente le daba el balón al árbitro y se iba a sentar. Yo creo que muy poco memorable contra Green Bay en los playoffs, en donde corre para menos 1 yarda. Pero no podemos medir la carrera de Barry Sanders por ese juego. Curiosamente, en el 97, cuando rebasa las 2,000 yardas, había iniciado la temporada en la semana 1 corriendo para 33 más o menos, y en la semana 2 corrió para 50, llevaba 53 yardas en las 2 primeras semanas, y de repente despegó y no volvió a correr menos de 100 en el resto de la campaña, terminó con 2,053, convirtiéndose en ese entonces, me parece que fue el cuarto, quinto corredor en rebasar la marca. Y pues sí queda la duda de qué hubiera sido, porque se retira ya. Yo creo que en la temporada del 99, si lo hubiera jugado, muy probablemente hubiera roto el récord de más yardas terrestres, que era en ese entonces de Walter Payton. Y se habla mucho de que cuando Emmitt Smith lo supera a Walter Payton, pues realmente tuvo que haberle agradecido a Barry Sanders por haberse retirado, porque ese récord hubiera sido inalcanzable y bla, bla, bla. No sabemos. Emmitt Smith también fue un grandísimo corredor, obviamente con muchos más años, como Payton y como Frank Gore, que lo acaba de rebasar. Pero pues Barry Sanders le alcanzó con eso para en 2004 entrar al Salón de la Fama, y yo creo que uno de los retiros más desconcertantes en la historia de la NFL, sin duda. Y que, bueno, ahorita es lo que está pasando también en la NFL, se están retirando más jóvenes, que a lo mejor están ganando más, y a lo mejor a Barry Sanders no le importaba tanto el dinero. No sé, es algo curioso, una historia de esas que, como lo mencionas, uno no se explica por qué pasó. Sí, lo menciona él en el documental de A Football Life que hace NFL Films. Pues simplemente tenía más ganas de estar fuera del campo que dentro, y se le acabó la chispa competitiva, ¿no? Y dijo, bueno, hasta aquí, ya hice lo que tenía que hacer, que fue mucho, y listo, ¿no? Y bueno, otro tipo que pues no se retiró, lamentablemente lo mataron en su casa un día que entraron a robarle en Miami, pues fue Sean Taylor, ¿no? Estaba llamado a ser uno de los grandes safeties de su época, seleccionado con el quinto pick por los Redskins en el 2004, en esa gran generación de los Huracanes de Miami, y que en su primera temporada, si no me equivoco, consigue 4 intercepciones, y en la última que jugó, apenas en la semana 7 ya llevaba... Jugadores que podía jugar en varias posiciones, de los que casi no vemos. Podía jugar de safety, podría haber jugado también de esquinero, y donde, bueno, terminó con 2 intercepciones. Era un jugador que buscaba mucho el balón, que le gustaba regresarlos hasta la zona de anotación. Fue 2 veces Pro Bowler, All Pro First Team también, y tan solo 4 años en la liga que pues tristemente terminaron con su carrera, no tanto lo que él hubiera querido, que seguramente, ahora sí, como comentábamos, ¿qué hubiera pasado? Seguramente habría terminado dentro de los mejores, hablando de los safeties de toda la historia. Es muy famoso un partido que tiene él en contra de Green Bay en Lambeau Field, donde consigue 2 intercepciones de Brett Favre, pero la gente dice que ese día pudo haber tenido 6 o hasta 7 porque dejaba caer muchos balones también. Tenía un estilo de juego muy peculiar, muy agresivo, que a veces le jugaba también en contra, y dejaba caer algunos balones, y no quién sabe con cuántas hubiera terminado, a pesar de lo corta que fue su carrera por este tema tan trágico, y que los medios en Estados Unidos trataron de una forma espantosa. O sea, incluso minutos después de que se anunciara que estaba en fase crítica en el hospital, los medios ya estaban hablando de, bueno, es que cómo no esperar esto de Taylor si ya tenía un pasado en donde había sacado un arma una vez en un altercado, y por el tema de ser negro también le jugó en contra en los medios estadounidenses. Y que, bueno, se comentaba mucho de que era un personaje muy, muy serio, que no convivía mucho con sus compañeros, que prefería su vida en Miami, que fue donde terminó ahí, que normalmente se movía de Washington o bueno, de donde estaba jugando,
se movía directo a su casa porque no le gustaba pasar mucho tiempo allá. Así es. Pues uno de los grandes atletas que ha tenido la NFL en los últimos años, eso sin duda, ya lo decía, de la generación dorada que tuvieron los Huracanes de Miami en ese draft del 2004, y que también en este documental de A Football Life que le hacen en NFL Films, en la semana 13, me parece, jugando contra Buffalo, Washington jugó una jugada con 10 en el campo, porque pues, no había nadie que pudiera sustituir a Sean Taylor. Entonces, simbólicamente juegan esta jugada con 10. Y a pesar de lo que dices, de que no era un tipo que estuviera muy dentro del equipo, era muy querido. Y se menciona de él que era un gran padre. No esperaba que lo el que hubiera sido, volviendo un poco a las grandes ligas con Sandy Koufax, ¿no? Uno de los grandes pitchers de la historia, zurdo, y que tuvo que retirarse a los 30 años debido a una artritis que sufría, que ya no le dejaba prácticamente levantar el brazo. Él cuenta que incluso podía sentir la sangre fluir por su brazo, escucharla de tan hinchado que estaba en ocasiones. Sí, fue la razón, le daba miedo no poder volver a usar el brazo izquierdo, entonces prefirió retirarse a los 30 años, después de pues una carrera larga, realmente 12 años, exitosa, más que nada, pero que de todos modos, hablando de béisbol, se espera que se retiren después al menos de los 36 años. Eso es un problema también. Del 55 al 60, la verdad es que la carrera de Koufax no era nada impresionante, tuvo un récord de 36-40, le conectaban muchísimo, y de repente con la ayuda de su coach de picheo y con un tipo que estaba con los Dodgers en ese entonces que se apellidaba Alan Roth, uno de estos tipos de los numeritos, ya sabes que el béisbol es así de mucho de números y todos los equipos hoy en día tienen a uno o varios tipos que se dedican a esto. En ese entonces los Dodgers tenían a Alan Roth y él fue trabajando con Koufax, le dijo, mira, tú tienes que ponerte arriba en el conteo desde el primer picheo porque esto te ayuda muchísimo. Le enseñó los números y sí, desde el 61 en adelante Koufax tuvo sus mejores temporadas, fue 3 veces Cy Young en el 63, el 65, el 66, campeón en 2 ocasiones y una gran serie mundial en el 65 contra los Mellizos de Minnesota, en donde blanquea en 2 ocasiones, en el juego 5 y en el 7, y que se volvió famoso en esa serie mundial porque él, siendo judío, no quiso jugar el primer partido por el tema del Yom Kippur, es el día más sagrado para los judíos y caía justo ese día. Le dijo a su manager, ¿sabes qué? Yo no voy a jugar hoy, y no lo hizo. Sí, bueno, 3 veces campeón de la Serie Mundial, 2 veces MVP de la Serie Mundial. Perdón, sí. 2 veces fue el jugador del año de toda la de MLB. Y que sí, hablando de que no le fue muy bien a los inicios de carrera, pero de todos modos, en las 12 temporadas que jugó, solo tuvo 2 de esas récord perdedor al final. Entonces es algo, bueno, porcentaje perdedor más. Algo que pues hay que reconocer. Hablamos de que antes no se jugaban tantos juegos, terminó con 397 juegos totales, que de todos modos pues es un pues número bajo, ¿no? Ganando 165 y perdiendo en 87, lo cual por ahí uno piensa que perdió más de los que debería, hablando del tipo de jugador que fue. Sí, que tiró 4 juegos sin hit, en ese entonces se convirtió en el mejor en este rubro, estaba empatado con 3 juegos sin hit, y el partido con el que rompe eso y se convierte en el jugador con más sin hits fue un perfecto en contra de los Cubs. Un grandísimo partido que terminó 1-0, y pues sí, a Sandy Koufax le costó despegar. Al final de cuentas, a lo mejor no juega tantas temporadas y no lo hizo al más grande nivel, pero cuando estuvo en su mejor época, yo creo que fue el mejor pitcher de las grandes ligas, el primero en promediar más de 9 ponches por 9 entradas y menos de 7 hits igual en 9 entradas. Sí, tengo aquí un dato que en 1960 ponchó a 197 bateadores en 175 entradas. Entonces pues estamos hablando prácticamente de más de 1 por entrada. Entonces es un nivel que uno no entiende, y también hizo un récord de poncheos
de 382 en una sola temporada, que se mantuvo durante bastante tiempo. Blanqueadas, y pues sigue siendo uno de los históricos de los Dodgers, lo va a ser siempre. No es un tipo muy público ni nada, de hecho hace algunos años estuvo, o no sé si la temporada pasada estuvo en un juego de los Dodgers y fue muy sonado porque él no le gusta tanto los reflectores, ya tiene 84, 85 años y bueno, lamentablemente se tuvo que retirar temprano. Recuerdo ver su conferencia de prensa hace unos días, en donde anunció su retiro y uno de los reporteros le pregunta, oye, ¿y no te preocupa el tema económico? Y responde algo así como, me preocupa más no poder utilizar mi brazo el resto de mi vida. Creo que si le preguntas a alguien que no pueda utilizar su brazo, si daría todo el dinero que yo tengo por utilizarlo, te diría que sí. Entonces, un tipo bastante centrado, muy, muy clavado con su religión, que es muy respetable y que fue un profesional, ¿no? Que fue, bueno, el jugador más joven en ser elegido al Salón de la Fama a los 36 años, que eso habla de la carrera que tuvo y que a pesar de su lesión, pues pudo, bueno, que su lesión que lo llevó a retirarse, a lo mejor si no hubiera tenido esta artritis, hubiera terminado pues a esos 36 años siguiendo pichando todavía. Así es, y como dices, entrar al Salón de la Fama del béisbol debe ser de los logros más importantes porque no es nada sencillo. Los votantes al Salón de la Fama del béisbol son muy exigentes y ser el más joven en la historia habla muy bien de Sandy Koufax. Bueno, ¿qué te parece si pasamos a otras disciplinas? Porque tenemos a otros deportistas, incluso mexicanos, como es el caso de Ricardo Rodríguez, ¿no? Que pierde la vida en el Autódromo de México, en una de las pruebas antes de que fuera la carrera, en una curva que toma aproximadamente a 150 kilómetros por hora, se estrella su coche en la parte trasera, da una serie de vueltas y pues, él murió en el instante. De hecho, termina casi partido a la mitad. Hay unas fotos de esa época en los periódicos bastante crudas, en donde él aparece pues, con los intestinos de fuera. Sí, es una historia muy triste hablando de Ricardo Rodríguez, porque fue la primera vez que vino la Fórmula 1 a México. Hablamos de uno de los deportes más importantes en este ámbito, que lo logran traer aquí a México. Y Ricardo Rodríguez estaba en ese momento con Ferrari. Ferrari decide no mandar un coche, o bueno, no mandar coche para que él compita, por lo que su padre, don Pedro Rodríguez, tiene que pedir préstamo a Lotus, que es un coche que casi no utilizaba Ricardo Rodríguez, y esa a lo mejor fue una de las razones por las cuales tuvo ahí problemas con la maniobra, y fue el accidente. Se dice que ya había conseguido el mejor tiempo en la pista, pero pues él quiso volver a salir, intentarlo una vez más, y fue en esta curva donde pierde el control y finalmente la vida. Como bien dices, un Lotus V8, al final de cuentas pues puede ser que no haya estado acostumbrado a manejar este auto, por más bueno que fuera, porque en la Fórmula 1 ya era un tipo, en las 24 horas estuvieron a punto de llevarse la competencia. Sí, y bueno, también hablamos, pues realmente tuvo una carrera corta en la Fórmula 1, debutando a los 19 años, en el 61 apenas, donde pues fue el piloto más joven en debutar hasta que llegó Max Verstappen en el 2006, entonces fue un récord que se quedó muchísimos años y que pues es un orgullo siendo mexicanos, y que debuta en la Fórmula 1 en el Grand Prix de Italia, donde en las rondas calificatorias tuvo el segundo mejor tiempo después de, aquí lo tengo, del alemán Wolfgang von Trips. Entonces, tan solo una décima de segundo por detrás de él, lo cual hablamos de si en tu primera carrera estás haciendo esto, ¿qué habría pasado si hubieras quedado más tiempo, hubieras tenido más experiencia? Seguramente estaríamos hablando, bueno, para mí ya es uno de los, si no el mejor piloto de Fórmula 1 que tuvo México, sobre Checo Pérez. Estaríamos hablando de uno de los mejores, que no dudo que habría ganado muchos torneos. Sí, y ya me acordé lo que te iba a decir. En 1962, si no me equivoco, Sports Illustrated,
revista en ese entonces más importante de deportes en los Estados Unidos. Siendo 20 años a Ricardo Rodríguez. Lamentablemente se fue muy pronto y pues creo que es el que más pronto se murió de los que hemos mencionado, ¿no? Porque Sean Taylor lo mataron con 24 años, creo. Y bueno, a Mónica Seles cuando le pasa esto también tenía 19 años, ella no pierde la vida, pero pues sí perdió su carrera en cierto modo. Entonces, bueno, ahí hay uno de los mexicanos que yo creo al que no se le ha hecho suficiente justicia, ¿no? De repente nos olvidamos de él. Sí, es cierto que hay un autódromo, el más importante del país, que lleva su nombre, pero no escuchas mucho hablar de Ricardo ni de Pedro Rodríguez. Y bueno, debería ser un tema de lo que se hablaría año con año cada vez que está la Fórmula 1 aquí en México, bueno, allá en México, que pues sería hacerle justicia, hablando del autódromo de los hermanos Rodríguez, mencionar por qué se llama así o qué pasó con estos pilotos, que su hermano también Pedro tuvo también una carrera en la Fórmula 1 y que pues sí, deberíamos hacerle justicia a uno de los mejores pilotos, si no es que el mejor piloto que ha tenido este país. Así es. Y bueno, otra de las deportistas mexicanas que se retiró pronto, pues nada más y nada menos que Lorena Ochoa. A los 28 años decidió pues dejar la bolsa por dedicarle a su familia. Era lo que en ese momento se declaraba. Muchos en su ámbito ya sabían que iba a tomar esta decisión. A los demás nos tomó por sorpresa, sobre todo porque ya había ganado 2 majors en ese entonces. Me parece que más de 30 torneos a nivel profesional, era la número 1 del mundo. Y bueno, al final de cuentas decide dedicarse a un tema muy personal, que es su familia, muy respetable también, y se retira en lo más alto. 7 años de carrera, duró, dijiste, estuvo en el número 1, duró 158 semanas consecutivas siendo la número 1 del mundo. Entonces hablamos de las atletas mexicanas que me han destacado en su deporte. Lorena Ochoa es sin duda una de las mejores, si no es que, hablando, bueno, quitando para mí Paola Longoria es la mejor. Después Lorena Ochoa debería ser la de la que más deberíamos de hablar. Sí, y muy, bueno, ella se ha dedicado todavía al golf, me parece que ahora diseña campos. Una chava muy centrada que entró al Salón de la Fama en el 2017. Se supone tú tienes que tener mínimo 10 años de competencia para poder ser elegible al Salón de la Fama. Al final de cuentas, con Lorena Ochoa se hace una excepción y en el 2017 llega y se retiró en el torneo de Tres Marías acá en México. Era muy querida y a todos nos tomó por sorpresa. Yo recuerdo que pues, éramos muy chicos nosotros, pero a mí me parecía muy extraño que gran parte de la población ya se sentara a ver los torneos porque participaba Lorena Ochoa. O sea, en mi casa se veía mucho fútbol americano, mucho béisbol, mucho fútbol, pero cuando jugaba Lorena Ochoa veíamos golf. Es algo que a lo mejor eso le afecta a Lorena, que a lo mejor no muchos mexicanos veían el golf, pero que sin duda cuando ella empezó a competir, empezó a ganar, a gran parte del país empezó a interesar, como ha sido también el caso de la Fórmula 1. El hecho de que esté un mexicano, o en este caso estaba una mexicana compitiendo, hizo que el deporte creciera mucho y le vino bien al país. Cierto. Digo, es un deporte bastante elitista, hay que decirlo, pero gran parte de los mexicanos juegan golf y es un deporte que se sigue mucho. A nivel amateur, el golf en México está muy, muy arraigado en ciertas partes de la sociedad y creo que perdemos de vista un poco lo clavados que están estas personas que juegan golf amateur en el deporte. Y bueno, podemos ahora pasar a otro deportista que se retiró bastante pronto, Mark Spitz, un nadador que apenas a los 22 años y después de haber conseguido todos los récords en Múnich 72, decide salirse de la alberca para siempre y pues se dedicó un tiempo a los bienes raíces. Me parece que ahora ha tenido ciertos problemas del corazón que le detectaron el año pasado. Judío también. De hecho, él después de que compite en su última carrera ahí en Múnich,
lo sacan de inmediato del país, de regreso a Estados Unidos, porque con los atentados que habían ocurrido de estos palestinos que mataron a los deportistas israelíes, pues se tenía el miedo de que también fueran detrás de Spitz. Es un atleta que desde México 68 se esperaba que ganara todo. Apenas a los 18 años que tenía, ya lo calificaban como el mejor del mundo. De hecho, pensaban que iba a ganar 6 medallas de oro. No las gana nada más 2. Y que 4 años después llega y rompe todos los récords, gana 7 medallas. Un récord también que se quedó hasta que llegó su compatriota Michael Phelps a romperlo también. Pero pues es un atleta que si a los 22 años ya tenía que hubiera sido otros 4 años más de preparación, a lo mejor hubiera terminado pues así, como hablamos de Michael Phelps, del mejor de la historia, también deberíamos hablar de Mark Spitz. Y Mark Spitz, a lo mejor eso que comentas tiene algo que ver con su decisión al final de cuentas. Digo, llegar a ser un atleta olímpico requiere de muchísima dedicación y él a los 18 años ya estaba llamado a ser el mejor. Finalmente, 4 años después se convierte en eso. Yo creo que te pesa después de tantos años diario. Ella había conseguido lo que quería, ganó 7 medallas de oro en Múnich, con 7 récords mundiales, como mencionabas, y pues no le faltaba nada. Mencionaba incluso que antes de las 100 metros libres, que era a la última competencia, él ya estaba pensando en regresarse a casa con sus 6 medallas, porque decía, bueno, es mejor 6 competencias y 6 medallas de oro a 7 competencias y a lo mejor solo 6 medallas de oro. Tenía un poco de, no sé si llamarlo miedo, pero de precauciones en cuanto a los 100 metros libres, que sabía que no era su especialidad. Al final de cuentas también se lleva el oro, superando al que podríamos haber catalogado como el favorito, era Wenden, el australiano, que lo había superado en el 68. Y bueno, Mark Spitz regresa a Estados Unidos con estas 7 medallas, ya después fue superado por Phelps, un tipo que se convirtió en todo un ícono en Estados Unidos a su regreso, anunciaba leche y no sé cuántos productos, se convirtió en casi una estrella de Hollywood con su clásico bigotito que llamaba mucho la atención. Un atleta que a lo mejor era, pues sí mencionas esto que fue casi una estrella de Hollywood, pero también un poco centrado. En una entrevista que mencionaban que había sido él, decía, yo soy un nadador que superó las expectativas en los Juegos Olímpicos, o que consiguió logros en los Juegos Olímpicos, que pues es decirlo pues de una forma humilde, por así decirlo, no decir, sí, yo soy el mejor nadador de la historia o algo, pues algo por el estilo. Sí, de repente tiene una personalidad que podríamos catalogar como arrogante, pero me parece que ese es un poco, a veces los deportistas cuando son honestos y cuando hablan con la verdad, la gente, bueno, todos tendremos a catalogarlos como un poco arrogantes, egoístas quizá, pero simplemente eso, es alguien hablando con la verdad. Y pues, si te dice Spitz que fue el mejor y ganó 7 medallas de oro en 1972, pues sí fue el mejor, no te está mintiendo, ¿no? No pasa nada tampoco. Él después intentó un regreso para clasificarse, me parece que a Barcelona 92, ya con 41 años, y pues obviamente no termina con un puesto en el equipo, pero te demuestra que sí le quedó la espinita clavada, a lo mejor ya después de mucho tiempo, porque de los 22 a los 41 pues estamos hablando de 20 años, y un tipo también que ha estado metido con la alberca un poquito, pero se dedicó más a otras cosas después y pues no le faltó el dinero, la verdad, porque tuvo muchísimos patrocinios a su regreso de esas Olimpiadas. Y que, bueno, es un tema de todos los atletas que estábamos hablando, que a lo mejor son estos que tienen personalidades que a lo mejor unos pueden catalogar de arrogantes y todo porque pues fueron exitosos en su deporte, y el hecho de que se retiren joven hace pensar a mucha gente que a lo mejor no les gusta tanto el deporte y que nada más estaban ahí para conseguir tantito éxito y ya de retirarse. Y a lo mejor eso es algo que les costó a muchos. El tiempo y todas estas horas de entrenamiento, los viajes, las comidas, todo lo que la gente a veces no ve, pues termina pesándole a muchos deportistas. Por ejemplo, Sandy Koufax, digo que al final se retira por la artritis,
también a partir del 61 cambió su régimen alimenticio. Desde el 61 ya era un deportista que pensaba en esto, algo que se popularizó mucho después. Él ya estaba trabajando en ello para volverse mejor y al final de cuentas lo consigue en esos 5 o 6 años. De todos estos atletas, realmente hablamos de personas exitosas, o sea, a pesar de sus cortas carreras, todos tienen o tuvieron algo que presumir en su momento. Como si hubiera a lo mejor ganado otra serie mundial, hubiera pichado un juego o sin hit más. Con Sean Taylor no sabemos cuántas intercepciones hubiera conseguido. Bo Jackson, si al final de cuentas se queda en el béisbol más tiempo que hubiera pasado. En fin. Nunca lo sabremos. Historias, obviamente algunas son trágicas, otras no tanto, pero pues sí son curiosidades que tiene el deporte y no sé, seguramente habremos dejado fuera a muchos. Ya si la gente nos comenta acá abajo, a lo mejor podemos hacer otros videos hablando de algunos más. Hay obviamente muchísimos deportistas que por diversas razones han dejado su disciplina. En la NFL son muchísimos los casos, también en el béisbol, en los deportes olímpicos sucede también. Entonces, quizá podemos hacer una segunda entrega de deportistas que han dejado su disciplina pronto. Sí, no lo dudo que hayamos dejado muchos, digo, habiendo tantos deportes, habiendo tantos atletas, seguramente se nos olvidó mencionar alguno, pero pues al menos hablando de estos, hablamos de atletas que todavía hoy en día hablamos mucho de ellos y que, bueno, afortunadamente están en la historia del deporte. Así es, y bueno, pues ya iremos entregándoles otro tipo de videos, estamos pensando en más temas. Obviamente que el hecho de que no haya deportes en vivo, pues nos pone a sufrir un poquito en el tema también personal. Sabemos que hay cosas más importantes sucediendo en estos momentos. Nuestra intención es que ustedes vayan aprendiendo, que se vayan metiendo, que se diviertan y ya iremos subiendo más videos. Por favor comenten, por favor compartan, intégrense. Sí, bueno, decirle a toda la gente que se mantenga todavía sana, a salvo, esto en sus casas si se puede, si no, que trabajen seguros. Y esperemos que los deportes regresen pronto, si no, bueno, hasta que se termine esta pandemia. Y ya a lo mejor ahora en verano, si se termina todo esto, podremos hacer unos videos donde no esté estas pantallas, hacerlos juntos para que sea más fácil y todo. Y bueno, subir más videos, que es lo importante, ¿no? Que va, me parece. También queremos invitar a más personas a que se vayan integrando con nosotros, a lo mejor mesas de debate ya presenciales, como bien dices, en veranos, y todo esto nos deja en paz. Bueno, por ahorita, pues eso fue lo que teníamos pensado y esperamos sus comentarios. Muchas gracias, gente, y con cuidado.